desarrollo del liderazgo en el Distrito Cuadrangular Mid-South es la formación intencional y la integración de los seguidores de Cristo. En relación a los pastores hispanos del distrito, es una asistencia intencional de proveerles un camino y una guía para el crecimiento personal y ministerial. Este es un proceso que guiará al pastor a través de una relación de responsabilidad, ayudándole a descubrir dónde se encuentra en las áreas de conocimiento bíblico, carácter y habilidades, con el fin de ayudarle a tomar decisiones y establecer las metas hacia su crecimiento y formación. Les invito a ser parte de esta iniciativa. Las inscripciones para las conferencias virtuales están abiertas a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la conferencia Comprensión de los tiempos actuales. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 de ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, y el pueblo los escuchaba. De esto se trata estas conferencias. Estas clases son dictadas por expertos conferencistas para equipar el cuerpo de Cristo. Son temas actuales para tiempos actuales. Este es un instituto bíblico básico intensivo y tiene diferentes módulos: Iglesia, Biblia, Ministerio y Teología. Cada módulo consta de 4 diferentes clases y cada clase la hacemos en 3 días diferentes. Estas clases le ofrecen 2 opciones. Usted las puede tomar de manera libre o con el propósito de recibir un certificado. Ahora, si usted quiere recibir ese certificado, necesita asistir a cada una de las clases y adicionalmente necesita responder por escrito preguntas que el maestro hace para cada una de las clases. Sócrates dijo, solamente hay un bien, el conocimiento. Y solamente hay un mal, la ignorancia. Segunda de Pedro capítulo 1 nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero el conocimiento es clave para nuestra fe. Así que te invitamos a crecer en el conocimiento. Ven y nos acompañas. Buenos días, bienvenidos a Romanos Explicado en este último mes del año 2020. Estamos comenzando el mes de diciembre y estamos terminando un año. Lo importante no es cómo comenzamos, lo importante es cómo estamos terminando. Estamos terminando conectados a la palabra y el propósito de Dios. Así que una bienvenida para todos ustedes en esta mañana. El Señor les bendiga. Bueno, hoy vamos a comenzar la clase número 6 de Romanos, pero también les tenemos el anuncio para los que no se han inscrito para la conferencia de este mes que comienza hoy, de la Iglesia en Movimiento. Sumérgete en la visión con el pastor Pablo Otremba. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana e invitarlos a la segunda conferencia de Iglesia en Movimiento. En la primera conferencia hablábamos de involúcrate en la misión y hablábamos de aquello que es la misión, en qué consiste la misión de Dios para la iglesia. Y hablábamos también de lo que llamamos el paquete inicial, posiblemente una expresión que no siempre todo el mundo la ve así, pero es un paquete inicial que hay que ofrecerle a todo nuevo creyente o a alguien quien se acerca a Dios, que se arrepienta de sus pecados, que crea en el Señor Jesús, que se bautice en agua y que reciba el Espíritu Santo. Y en esta segunda conferencia, Sumérgete en la misión de la Iglesia en Movimiento, vamos a estar hablando del texto que aparece en Hechos capítulo 2, 42 y siguientes, donde se habla que la iglesia en el libro de los Hechos tenía unas ciertas dinámicas que hacía que esa iglesia se moviera, fuera sana y fuera atrayente, contagiosa.
y mucha gente era entonces añadida a la iglesia crecía y la iglesia avanzaba. La iglesia en movimiento es una reflexión acerca de lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, o yo diría el libro de los Hechos del Espíritu, nos muestra como una dinámica que lleva a que se cumpla la misión de Dios. Así que al final queremos ver discípulos, queremos ver líderes sanos, queremos ver iglesias plantadas, tocando la comunidad donde se encuentran y también alcanzando al mundo. Así que los invito a ser parte de esta conferencia en esta noche. Sumérgete en la visión. Muchas gracias, Pastor Pablo. ¿Vamos a orar? Padre, te damos gracias por este tiempo en el libro de Romanos, Señor. Pedimos que hoy la verdad de la salvación, la justificación, Señor, la santificación, todo el proceso por el cual nosotros vamos en nuestro caminar como creyentes, Señor, sea entendido, sea aplicado, Señor. Le damos gracias por el pastor Juan Marcos. Este tiempo bendice cada una de nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastores. Vamos a seguir Romanos explicado. Estamos en un punto para ubicarnos en el bosquejo, recordando capítulo 1, versículo 1 a 17, la introducción, capítulo 1, versículo 18 a capítulo 3, versículo 20. Por qué el evangelio es necesario, y ahora vamos en capítulo 3, versículo 21 hasta capítulo 5, versículo 21, en el tema la justificación por medio de la fe. La definición, la justificación, ese acto judicial. Estamos en el tema judicial. Estamos hablando de cuestiones, digamos, de la corte. Ese acto judicial de Dios, por medio del cual aquellos que ponen su fe en Cristo son declarados. La justificación es como una declaración. Es algo que Dios dice de nosotros. Son declarados justos ante sus ojos. Puede que el mundo no vea esto, puede que el mundo no entienda eso, el mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a él. Son declarados justos ante sus ojos y libres de culpa y castigo. ¿Te acuerdas que definimos la justificación? Es que es ese aspecto pasado de la salvación en que nosotros fuimos liberados de, ¿quién se acuerda? De la culpa del pecado. Entonces dice aquí, y libres de culpa y castigo. Puede ilustrarse por la absolución de un prisionero por el juez, declarándolo inocente. Todo esto nos hace recordar en el Antiguo Testamento, en Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Esto es muy importante, es del Antiguo Testamento. Estamos aquí en Isaías y hablando del siervo justo. ¿Quién es el siervo justo? Pues nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo. Y dice aquí, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué belleza, de verdad tan importante lo que va a hacer el siervo justo, lo que va a hacer Dios hecho hombre. A veces nos preguntan por qué Dios vino, nació, se hizo hombre, esta época navideña, ahorita.
¿Y por qué hace eso? Y si de verdad Dios viene a morir, ¿cómo es eso? Que Dios muere. Bueno, aquí estamos viendo por qué. Estamos viendo desde 800 años antes de Cristo. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso Él sí viene, nace, vive, ministra y viene a morir. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, vamos en la sección capítulo 3, versículo 21 a 31. La justicia es por medio de la fe. Mejor dicho, si no saques nada de este tiempo, pues esto es lo principal. La justicia es por medio de la fe. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí es una frase clave. Ahora, aparte de la ley. Entonces surge la pregunta, ¿por qué aparte de la ley? ¿Cuál es el problema con la ley? Bueno, ¿te acuerdas que vimos en el versículo 20 que por medio de la ley es, ¿quién se acuerda? Romanos 3:20, el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Maravilloso, importantísimo. ¿Cómo necesitamos la ley? Pero sí, necesitamos la ley. ¿Por qué? Porque necesitamos el conocimiento del pecado. Si no estamos aquí enseñando la ley, haciendo a las personas, a la gente consciente de la ley, entonces, ¿quién va a tener el conocimiento del pecado? Todo el mundo cree que está bien. Nosotros hablamos de la religiosidad. Cuando nuestra hija fue a los Estados Unidos a jugar el fútbol en la universidad, entonces ella contó que del equipo había de pronto, 2 o 3 cristianas, ¿sí? Pero eso fue un de pronto, porque, pero sí, de pronto 2 o 3 en el equipo. Y llegaron a tener una reunión del equipo, un desayuno, un domingo. Entonces programaron todo bien temprano el domingo para el desayuno. Y pues hicieron la reunión y todo el mundo se fue. Todo el mundo se fue. ¿A dónde? A su iglesia. Y mi hija aterrada. Todas son de iglesia, todas. Wow. Sí, o sea, pues ella no esperaba eso, no sabía, no se imaginaba. No, es que todo el mundo es de iglesia, todo el mundo es de religión, todo el mundo es cristiano, supuestamente, ¿sí? Pero lo que pasa es que en las iglesias, bueno, no sé qué está pasando, no está pasando, pero es que es por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Pero ¿por qué? ¿Por qué el evangelio? ¿Por qué necesitamos el evangelio si ya tenemos la ley? ¿Me están escuchando en este momento? ¿Me están captando la importancia de esto? ¿Para qué el evangelio si ya tenemos la ley? Si ya tenemos, bueno, la religión dada por Dios, ¿para qué? ¿Para qué Jesús? ¿Por qué Jesús tiene que venir y morir? ¿Sí? ¿O por qué no viene simplemente a enseñarnos unas cosas bonitas? Es que ya tenemos la ley, ¿sí?
Bueno, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero la ley no da el poder para cumplirla. La ley no da el poder. Sí nos da el conocimiento del pecado, pero no nos da el poder para cumplirla. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley. Por eso tenemos el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque es ahora aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. Es que cada frase aquí es tan clave. Me imagino que estás subrayando en tu Biblia física, marcando, anotando y todo, la justicia de Dios. Hablamos de la justicia de Dios en el capítulo 1, versículos 17, que se ha revelado la justicia de Dios. ¿Sí? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esta frase, la justicia de Dios, es que estamos viendo que como un enemigo puede llegar a ser un hijo. Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo podemos tener esta relación? ¿Cómo podemos tener este estatus? ¿Cómo podemos tener esta relación? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pablo está mostrando aquí que lo que estamos hablando en Romanos, el Nuevo Testamento, no es un invento nuevo. Realmente, si me hago entender, no es una nueva religión. Es el cumplimiento de lo que nosotros tenemos por la ley y por los profetas. ¿Cuántas religiones? Hágame el favor. ¿Cuántas religiones realmente son invento de los hombres? Y estas religiones están para reemplazar el judaísmo y el cristianismo, ¿sí? Pero aquí estamos viendo la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, hablando del Antiguo Testamento. Bueno, hablemos del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, 31 a 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Quiere subrayar nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque, ¿dónde fue la falla? ¿Dónde fue? Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, la falla no es de Dios. La falla no es del primer pacto. La falla no es de la ley. La falla es de nosotros, del ser humano, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Quieres anotar en tu Biblia nuevo pacto, el nuevo pacto? Hablamos del nuevo pacto y hay que mostrar qué es el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuán importante es esto? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por ejemplo, aquí en Jeremías 31, 31 a 34. Y Jesucristo en Mateo capítulo 5 dice, no penséis
que he venido para abrogar la ley o los profetas. Por eso nosotros estamos tanto en el Antiguo Testamento. Claro, es que Jesús no vino para votar la ley y los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Subrayar, por favor. Que nosotros aquí en Romanos, aquí en el Nuevo Testamento, con Jesucristo, estamos no abrogando, estamos cumpliendo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, ahora viene lo grave. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso vemos que Pablo dice que aparte de la ley, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Bueno, capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, en resumen, este es el camino. Este es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Sí? Este es el camino. Este es el camino. Esta es la verdad. Esta es la vida. Sí, es que es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que este es el camino. Y dice, por medio de la fe. La fe es la mano vacía que recibe el regalo de Dios. Tú alguna vez te han regalado algo, entonces tú extiendes tu mano y recibes ese regalo, ¿sí? Tu mano no es el regalo. ¿Sí? Pero necesitas la mano para recibir el regalo. ¿Qué tal quedarte ahí con las manos por detrás? No, tienes que es esencial la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a recibir de Dios? Sí, es que es por medio de la fe. La fe es la mano vacía. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando de la justicia de Dios, ¿te acuerdas? Y estamos viendo que todo esto es testificado por la ley, los profetas, ¿sí? Y que eso es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y por qué todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Porque todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hablemos del pecado. Una palabra para el pecado en el griego es hamartia, con H, hamartia, y tiene la idea de no dar en el blanco. Aquí la idea es que el pecado es no dar en el blanco. Uno está apuntando, uno está tratando de dar así en el blanco, pero no da en el blanco. Uno está así corrido y uno diría en griego pequé, porque no di en el blanco. Quiere decir que nosotros somos menos que perfectos.
El pecado es no dar en el blanco, es ser menos que perfecto. Y dice, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí, de ser destituido de la gloria de Dios, es la idea que nosotros no alcanzamos. Si tú estás ahí en este momento en un lugar con el techo alto, entonces puedes servir, o bueno, quédate sentado. Me gusta ilustrar esto poniendo a todo el mundo de pie y para brincar, pero bueno, dependiendo de dónde uno se encuentre en este momento, levanta la mano y toque el techo, toque el techo. Toque el techo, extiende esa mano, pero bien extendido, ¿sí? Hágale con su mejor esfuerzo, con las mejores intenciones. ¿Y qué pasa? Pues no alcances. ¿Por qué? Porque ese techo es demasiado alto, ¿sí? Y nosotros no alcanzamos. ¿Qué es lo que no alcanzamos? La gloria de Dios. ¿Quién nos demuestra la gloria de Dios? El que ha visto a mí ha visto al Padre. Dijo, Jesucristo nos muestra la gloria de Dios y nosotros no alcanzamos. Comparados con Jesucristo, no llegamos, no alcanzamos. Nota, todos nosotros, según Romanos 3:23, somos pecadores. ¿Por qué? Porque pues no hemos sido perfectos, no hemos dado en el blanco y no alcanzamos la gloria de Dios. Todos somos pecadores, ¿de acuerdo? Aunque no hayamos hecho todo el mal. Esa es una verdad muy importante en el estudio del pecado, que se llama la hamartología. Y entonces, pues, un concepto es que todos somos pecados, pero no todo el mundo ha hecho todo el pecado que pudiera haber hecho. ¿Se acuerdan del ejemplo de la pastora Juanita que Dios le mostró en Gálatas 5 las obras de la carne, que ella en su carne era capaz de todo eso, pero ella no había hecho esos pecados en su vida? Todos somos pecados, aunque no hayamos hecho todo el mal que pudiéramos haber hecho. Digamos, en una cárcel, de pronto hay un interno quien hizo un robo pequeño, ¿sí? Sentado al lado de un asesino. Y uno dice, no, el hombre que hizo el robo ahí, pues no hizo nada realmente en comparación con ese asesino. Bueno, ok, nos entendemos, pero lo que pasa es que ambos están ahí en la misma cárcel. Ambos están ahí en el mismo comedor comiendo la misma comida de la cárcel. Ambos duermen en la misma celda. Yo sé que uno es mejor que el otro es peor que el primero, pero ¿qué importa? Están en la cárcel. ¿Me están entendiendo aquí? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segunda nota, todos somos pecadores, aunque tratamos de hacer el bien. Uno está tratando. Esto es como mi testimonio. Yo trataba de ser cristiano. No te imagines cuánta gente quisiera ser cristiana. ¿Cuántas personas están tratando de ser cristianos? Ahí están en la iglesia y tienen una Biblia debajo del brazo y se saben los coros y levantan las manos y están tratando de ser cristianos. Yo me relaciono con esto muchísimo porque yo venía en un plan de hacerme yo cristiano, tratando de ser cristiano.
Y por eso yo huyo el tema cuando doy mi testimonio, no cuento normalmente mi oración de entrega. Y si alguien me pregunta, y pastor, ¿con cuál oración de entrega se entregó usted a Dios? Yo no me gusta entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque mi oración, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, digamos, mi oración de entrega no fue ortodoxa, no fue como muy elocuente, muy bíblico, que digamos, aunque Dios creo que me entendió. Y entonces, ¿cuál fue mi oración de entrega? Pues realmente no fue una oración, sino que simplemente a Dios le dije, renuncio. ¿Alguien más aquí se ha salvado con una oración de entrega así diciendo a Dios que renuncias? A ver, va a ser interesante ver los comentarios. De pronto hay otro por ahí como yo. Y entonces, pues, ¿qué quise decir? Y pues era decir, ya no voy a tratar de ser cristiano. Renuncio de mis esfuerzos, renuncio de mis pretensiones, ¿sí? Renuncio. Y pues Dios me entendió porque estaba diciendo, como dice que Dios sabe todas las cosas y conoce nuestro corazón, que yo estaba diciendo al Señor, si yo, Juan Marcos Perpich, voy a ser cristiano, será porque Dios lo hizo. Porque yo renuncio. Bueno, el punto es que todos somos pecadores, aunque tratamos de hacer el bien. Hay que reconocer que hay mucha gente allá tratando de hacer el bien. Y tú puedes tener a esa persona como anciano en tu iglesia, pero qué pena, no es cristiano. Su esposa sabe, la esposa sabe, ¿sí? Dice, ay, pastor, gracias por tener a mi marido en cuenta y todo, pero pastor, él no es cristiano. ¿Qué? ¿Cómo que no es cristiano? Es el que más colabora en la iglesia. La esposa sabe, ¿sí? La familia sabe, ¿sí? Pues ellos apoyan a su papá y todo eso, pero ellos saben que realmente, pero ¿qué? ¿Cuál es el punto? Es una buena persona tratando de hacer el bien. Todos somos pecadores, aunque tratamos de hacer el bien. Aquí en Colombia ponemos el ejemplo, si vamos a nadar todos desde Cartagena hasta Miami, todos vamos a nadar, todos vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, hay unos que nadan muy bien, hay unos ahí que son de natación, maratón, pero todo el mundo que se va a ahogar. ¿Por qué? Porque es muy lejos la Florida. Todos somos pecadores, aunque tratamos de hacer el bien. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cierto que estás marcando toda tu Biblia gratuitamente? Esta sí es la palabra, gratuitamente. Pero no me gusta cuando la gente dice, la salvación no cuesta nada, es gratis. Yo no digo eso, sí costó. Sí costó. Es que tenemos un concepto, es gratis, entonces no cuesta nada. No, sí costó. Alguien pagó. ¿Qué estoy tratando de decir? Nada en esta vida es gratis. Todo el mundo quiere que el gobierno les dé cosas gratis. Pero es que no, todo cuesta, ¿sí? Y la salvación, pero sí, es gratis, ¿sí? Lo que pasa es que no pagué yo, no pagaste tú, pero alguien sí pagó.
Por eso dice, siendo justificados gratuitamente. La esperanza de Pablo como judío fue que al final de la vida, saber el veredicto. El Papa quien murió recientemente instalado, él le preguntaron y su santidad que siente, dijo, yo siento el mismo temor que cualquier ser humano, pensando que en un momento quizás pronto yo esté delante de Dios. Muy transparente, muy honesto el Papa. Y así era la esperanza de Pablo, pues bueno, a ver cómo me va. Porque uno no sabe cómo le va a ir. Mi mamá decía, tú no puedes saber que eres salvo. Tú no puedes saberlo. ¿Cómo se te ocurre decir que tú eres salvo? ¿Sí? ¿Qué pretensión? Es que uno no sabe qué le va a pasar en ese día. Pues así es en el judaísmo, así es en la religión. Realmente, pues uno espera que le vaya bien, ¿sí? La esperanza de Pablo como judío, que al final de la vida saber el veredicto. Bueno, la esperanza de Pablo como cristiano es que él ha sido justificado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia entre la religión y el evangelio? ¿Sí? En la religión, pues uno tiene su esperanza al ver, pero en el evangelio uno tiene su justificación gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nota, si nosotros somos justificados gratuitamente, entonces la salvación no puede ser por las obras. Sí, o sea, si Dios me está declarando justo hoy, entonces pues yo no he hecho nada, no he hecho nada. ¿Sí? Para merecer esto. Y Dios me está justificando, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no puede ser por las obras. Cierto que nos fascina cuando Jesús le dijo al buen ladrón, bueno, no hay buenos ladrones, pero digo el ladrón ahí que expresó su fe, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál buena obra hizo ese ladrón? ¿O qué restitución alcanzó a hacer? Y tampoco fue bautizado en agua, miembro de ninguna iglesia, etcétera, etcétera. No, es que gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Hablemos de la gracia. Si quieres anotar esta definición de la gracia es una provisión. Eso es muy importante. Es una provisión. Y cuando nosotros hablamos de la gracia en la Biblia, estamos hablando de la provisión de Dios para la necesidad del hombre en Cristo. El ser humano tiene muchas necesidades. ¿Cuál es la necesidad más grande que tú tienes? Pues uno dice, pues pagar el arriendo. Pues sí, eso sí es una necesidad muy grande. Pero hay una aún más grande que es, ¿qué? La salvación. Entonces, la gracia es la provisión de Dios para la necesidad del hombre en Cristo Jesús. También decimos que la gracia es un regalo no merecido. Eso es la idea. Más específicamente, la gracia es la provisión de Dios para la necesidad del hombre. El hombre sí tiene muchas necesidades y Dios nos da
por su gracia, todo lo que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Imagínate, mucha necesidad tenemos y mucha provisión de Dios, ¿sí o no? Pero pues la gracia que estamos hablando aquí es para la necesidad de la salvación. Y ponle cuidado, esta frase es clave, en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Quién debería haber muerto por su pecado? Pues cada uno de nosotros, pero no, es que esta provisión está para nuestra necesidad, está en Cristo Jesús. Es un regalo no merecido. Y entonces aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Hablemos del término redención. Este término viene del contexto del comercio, del mercado de los esclavos. La mitad del mundo en los tiempos bíblicos era esclavo. En todo el mundo mediterráneo, la mitad de la gente esclavos. Entonces, por eso es muy importante hablar de la redención, porque un esclavo puede ser comprado y liberado. Eso se puede hacer. Tú puedes ir a comprar un ser humano y librarlo, si quieres. En el Sudán, donde tenían la esclavitud, un ministerio cristiano compraba esclavos. Uno podía ir y comprarse un ser humano y disponerlo como quería, ¿sí? Y bueno, entonces el ministerio compraba los esclavos, costaba $50 para poder comprar un ser humano en el Sudán y liberarlo. Y entonces, pues, ese es el concepto de la redención, ¿sí? Que nosotros hemos sido comprados y liberados. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? La gracia en Cristo Jesús, la redención en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ay, cómo me fascina esta frase, a quien Dios puso como propiciación. Nota, no fue Judas, no fueron los judíos, no fue Pilato, no fueron los romanos. ¿Quién puso? ¿Quién puso a Jesús? ¿Quién? Dígalo. Dios. ¿A quién Dios puso como propiciación? Recordando la pasión de Cristo. ¿Vieron la película La Pasión de Cristo? Yo no la quise ver porque no me gustan las películas de Jesús. La única que me ha gustado, y sé que debe haber unas buenas ya más modernas, pero la única que me gustó fue Jesús de Nazaret, del director Zeffirelli. Quienes se acuerdan viendo Jesús de Nazaret en Semana Santa. Y en esta película no me gustó Jesucristo en la película. Él me parecía como volado, tenía los ojos, ¿sí? Pero sí me fascinó el resto de la película, especialmente los discípulos y la gente y los escenarios. Espectacular, Jesús de Nazaret.
Pero bueno, la pasión de Cristo, no la quise ver. Tocó verla porque pues, uno tiene ahí los hijos de pastor esperando que su papi quiera ver Pasión de Cristo. Entonces sí, fuimos a ver Pasión de Cristo. Muy mariana la película, ¿sí? Bueno, ese tiene todo su fondo. Otro día hablamos de eso. Pero a lo que quiero llegar es que en la película La Pasión de Cristo, muchos cristianos se avisparon para estar en la salida de los teatros para repartir tratados. Me parece genial esa idea. Y cuéntame ahí si tú hiciste eso cuando salió Pasión de Cristo en los teatros, que yo hubiera pensado en hacer eso. Sé que cristianos sí lo hicieron. Pues yo sí tuve la oportunidad de hablar con muchas personas sobre la película y por eso agradezco la película Pasión de Cristo, porque puso el tema de la pasión de Cristo, así como en el medio, entre la gente. Nosotros necesitamos estar pendientes de lo que la gente pues está leyendo, lo que la gente está viendo, lo que la gente está... ¿Cuál es la nueva película? El Profeta, algo así, y cristianos están poniendo que les gusta. Oiga, estoy muy preocupado, muy preocupado. Pues yo, ¿qué hago para... Ay, yo no quiero ver eso, pero tengo que saber porque la gente de la iglesia está yendo por un profeta ahí en el Netflix. Sí, o sea, eh, pero pues el otro día compramos un libro en el supermercado. Oye, costoso. Un libro de motivación, no sé qué, no sé cuántas, y pues, pero uno debería tener esos libros. Uno debería saber qué es lo, porque si se están vendiendo eso en un supermercado, es que la gente está, y precisamente dice que 15 millones de ventas de ese libro, y el cristiano ni idea, el pastor ni idea que eso es lo que la gente está viendo, por lo menos saber de qué se trata. Bueno, hablando de la pasión de Cristo, la reacción de la gente, yo me acuerdo dos reacciones. Personas me decían, qué tragedia. No, realmente no fue una tragedia. Es que Dios puso a Jesucristo como propiciación. No fue una tragedia, ¿sí? ¿Sí? No, esto fue el plan de Dios. Y la otra cosa que las personas dicen en cuanto a la pasión de Cristo es que así fue tan terrible. No, en realidad, la muerte de Jesús fue, digamos, más sangrienta que la película. Increíblemente, Mel Gibson, quien es muy conocido, el director de La Pasión de Cristo, que es de las películas más sangrientas, uno esperaba que La Pasión de Cristo. No, eso fue suavecitico. No me estoy riendo, pero digo que realmente eso no fue nada en comparación con lo que dice Isaías, que todo su cara fue disfigurado, que ni se reconocía como cara de un ser humano. ¿Sí? Así destrozada el cuerpo de Jesús en la cruz. O sea, fue mucho más, aún más violento que lo de Mel Gibson. ¿Sí? Fue terrible. Sí, sí fue terrible. Entonces dice aquí, a quien Dios puso como propiciación. En Isaías 53, versículo 10, ¿quieres subrayar en tu Biblia física? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo.
Por eso digo, no fue una tragedia. Dios no es un Dios de tragedias. Dios no hace tragedias. Eso fue el plan de Dios. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Captaste? Ajá, sí, la muerte y la resurrección y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo. Dios lo puso como propiciación. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Estamos viendo en Romanos a quien Dios puso como propiciación. Hablemos de la palabra propiciación. Hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la redención, ahora vamos a hablar de la propiciación. Propiciación viene del contexto del templo y los sacrificios de los animales. Nota, los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento tipifican, oiga, esa es una palabra, tipifican. ¿Sí está bien? Porque a veces me está dando por traer unos términos y ponerlos así a la fuerza y bueno, ok, me gusta, tipifica los sacrificios del Antiguo Testamento, las cosas del Antiguo Testamento tipifican un futuro sacrificio pero no son suficientes para remover el pecado. Esto es clave en Hebreos. Se profundiza este concepto que los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían los pecados, pero el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo, quita el pecado. Bueno, en Hebreos más sobre ese tema. Por el momento, sí queremos mencionar que los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento tipifican un futuro sacrificio, pero no son suficientes para remover el pecado. Salmo 51 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. En uno de esos momentos de abrirse el corazón David con Dios, él reconoce que ¿qué es lo que Dios quiere de él? No quieres sacrificio, no quieres holocausto. El profeta Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hay un coro que dice, shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? No, ¿qué pregunta? En el Antiguo Testamento, David, Miqueas están cuestionando qué es lo que realmente Dios quiere. ¿Sí?
Bueno, nota. Propiciación se refiere a un artículo, a un mueble que se llama el propiciatorio. Esto es muy importante. El contexto del Antiguo Testamento, del templo, de los sacrificios y de qué. ¿Cuál mueble? ¿Cuál mueble estás pensando? ¿Sí? En el templo. Bueno, en el lugar santísimo tenemos, sí, el arca del pacto. El artículo, el propiciatorio. Y más exactamente, el propiciatorio es la tapa del arca. El arca es en realidad una caja y tiene una tapa, ¿sí? Esta tapa es el propiciatorio. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Si tú tienes una caja y tiene una tapa, pues ¿por qué vas a llamar esa tapa el propiciatorio? Es porque la tapa del arca del pacto era el lugar para aplacar, para detener la ira de Dios. Si pudiera ilustrar, digamos, en un tablero que tenemos la ira de Dios. ¿Te acuerdas que la ira de Dios se revela desde el cielo? ¿Sí? Está cayendo la ira de Dios. ¿Y cayendo dónde? Pues sobre esta tapa. Sobre la tapa del arca del pacto. Y el concepto de propiciación es de aplacar o detener, de appease, la palabra appease, appeasement. La palabra appeasement se utiliza ahora en la ciencia política, en la historia, hablando de appeasement, una política que hacía Inglaterra y Francia con Alemania. Entonces la gente ha perdido el concepto de appeasement, ¿sí? Pero originalmente, pues es la idea de detener así el problema que se me está viniendo encima, ¿sí? Y entonces la propiciación, por eso se llama el propiciatorio. Bueno, el propiciatorio en el Antiguo Testamento es sitio de encuentro entre Dios y el hombre. Dice en Éxodo, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Estamos visualizando aquí más adelante. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y bueno, aquí es donde quería llegar. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. El propiciatorio es un lugar de encuentro. Aquí es donde Dios va a declararse al hombre y hablará con el hombre. ¿Pero dónde? De sobre el propiciatorio. Aquí es donde puede haber encuentro entre Dios y el hombre. Y el propiciatorio es sitio de expiación. En Levítico
16 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, el propiciatorio. ¿Sí? Y Dios puso a Jesucristo como propiciación. Estamos recordando que por Jesucristo tenemos encuentro con Dios. Por Jesucristo tenemos esa redención, tenemos esa purificación, ¿sí? Tenemos esa expiación de nuestros pecados. Nota los términos que Pablo está utilizando aquí para describir la salvación. Todo se refiere a lo mismo, pero se usan diferentes términos. Por ejemplo, en el contexto del tribunal, de la corte, tenemos el término jurídico, la justificación. Charles Finney, él fue abogado, entonces le gustó muchísimo Romanos. ¿Por qué? Porque pues toda esta cuestión de la justificación viene del contexto legal. Entonces él cogió por ese lado el tema. Bueno, el mercado de esclavos, donde uno compra, uno hace negocios y puede redimir, puede librar hasta a una persona. Entonces tenemos el término de la redención. De pronto tenemos personas en la iglesia, personas comerciantes y se sienten identificados con el tema de comprar y vender y todo, pues es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Se acuerdan de la ilustración de que Dios Dios es dueño nuestro por 2 veces? Me acuerdo que el misionero Juanito usaba esta ilustración en los grupos familiares. Él contó de un niño quien hizo un buquecito, un barquito de vela con sus propias manos y todo, y con la velita, y colocó en el lago ese barquito, y un viento lo cogió y se fue y se perdió de vista. Y el niño tan triste que perdió el buque el barquito que él había hecho. Bueno, unos días después, pasando por el pueblo, en la vitrina de un almacén, vio su barquito. Estaba en venta. Entonces fue y se lo compró el niño y se fue feliz con su barquito. Y el niño habló a su barquito, le dijo, barquito, tú eres mío 2 veces. 2 veces. Primero porque te hice y segundo porque te compré. ¿Sí? Esa es la
redención. Y ahora estamos en el contexto del templo. El tribunal, el mercado de esclavos y ahora el templo donde tenemos sacrificios, donde tenemos propiciación sobre el propiciatorio. Bueno, una cosita más en cuanto al propiciatorio. Mira, si en ese lugar no tenemos la sangre, ese es un lugar de juicio. Porque si Dios viene y uno no tiene la sangre, uno está bajo la ira de Dios. Sin la sangre, el propiciatorio es un lugar de ira. Cuán importante. Y todo eso entendemos que es una ilustración. Estamos viendo tipificado el evangelio. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre, todo en plan de la sangre, la misma sangre hará expiación de la persona. Bueno, siguiendo, dice que Dios puso a Jesús como propiciación. Bueno, dice, por medio de la fe en su sangre. Sin la sangre, el propiciatorio es un lugar de ira y todo esto es para manifestar su justicia. Jesucristo primeramente murió por Dios. ¿Y eso? Pero vamos a ver. Para manifestar su justicia. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nota. Por lo general, en el Antiguo Testamento, Dios no castigó al hombre de acuerdo con lo merecido. Puedes pensar en algunos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando Dios sí juzgó, sí castigó al hombre full. ¿Pueden pensar en algún ejemplo? Bueno, uno siempre piensa en el diluvio, ¿sí? Y uno también piensa en Sodoma y Gomorra. Y uno piensa en Corea. No Corea, sino Corea. Y bueno, hay otros ejemplos donde, el hombre hace mal y Dios juzga ahí plenamente. Pero, si lees todo el Antiguo Testamento, tienes que salir con la impresión que Dios realmente no siempre hace caer su ira plenamente. Ya hablamos de esto en capítulo 1, ¿no? De que hay situaciones donde no se ve la consecuencia en esta vida, sino después. Entonces, el punto es que por lo general, cuando uno generaliza, siempre sabe que hay excepciones, pero por lo general, Dios no castigó al hombre en el Antiguo Testamento de acuerdo con lo que se merecía. El apóstol Pablo hace referencia a esto en sus predicaciones. En Hechos capítulo 14, él dice, en épocas pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino.
Entonces, ¿quiere decir que cada vez que una nación hacía mal, Dios juzgaba? No, no. Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Y en Hechos capítulo 17, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Bueno, una vez más, por lo general Dios no castigó al hombre de acuerdo con lo merecido en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, pero ahora es que es diferente. Ahora sí tienes que entender que es diferente después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto puede ser en tu pensamiento algo bueno o algo no tan bueno. Mira, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan, ¿sí? Y dice en el Salmo 78, hablando del trato de Dios con Israel, dice, entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. No fueron fieles a su pacto. Sí, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Y en Malaquías, los judíos hacían reclamo que realmente, pues, ¿qué es eso que Dios no castigaba? Dice, los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Nueva versión internacional. Bueno, aclaremos aquí. No es que Dios hubiera perdonado a los del Antiguo Testamento, sino que no castigó plenamente. Y por eso los hombres se molestan, se quejan de que Dios no es justo. ¿Te acuerdas que nosotros vimos que cuando fueres juzgado, hablando de Dios, que el hombre está juzgando a Dios, ¿sí? Diciendo, ¡ja! ¡Qué Dios justo! ¿Sí? Y hasta uno quien ama a Dios, hasta uno quien es hijo de Dios, ahí puede tener sus cuestionamientos. Alguien me dijo que en su familia cuestionen mucho, como hacerme entender que no les va a interesar el tema del evangelio. Yo digo que no, es que no cuestionen suficiente. Pero bueno, el hombre está juzgando a Dios. El hombre se queja que Dios no es justo. Versículo 26. Con la mira, lo que Dios, como Dios hizo en el Antiguo Testamento, ok, pero es con la mira de manifestar en este tiempo, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nota, Dios es santo. Isaías 5:16 dice, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. ¿Sí? Es que uno quien es santo, quien ama lo bueno y aborrece lo malo, ¿sí? Y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos que Jesús murió primeramente por Dios? ¿Qué quiere decir eso? No, es que esto es por el juicio, la santidad
la justicia de Dios para demostrar este gran atributo de Dios. Nota, Dios es santo y nota, el hombre es pecador. El hombre no puede entrarse en la presencia de Dios. Una pregunta que surge es ¿por qué Dios no salva al hombre por amor? ¿Te acuerdas que hablamos sobre el universalismo? El evangelio sí es universal, pero no creemos en el universalismo. ¿Por qué? Porque el universalismo es que Dios va a salvar a todos. ¿Por qué? Porque Él es amor, ¿sí? Y que al final seguramente Él dirá, no, pues todos ustedes se salvan. ¿Por qué Dios no salva por amor? La respuesta es porque no sería justo. Él sí sería muy amoroso. Uno diría, uy, no, que Dios de amor salvó a todos, hasta al diablo, ¿sí? En el universalismo extremo, hasta el diablo y los demonios pueden volver al cielo. ¿Sí? Uno dice, no, mejor dicho, qué Dios tan amoroso. Pues sí, pero no sería un Dios santo. Y si fuera así, habría una vocecita en el cielo, en un rincón por ahí bien apartado, porque está el mismo diablo, ¿no? Diciendo, no es santo, no es santo. ¿Y sabes qué? Tendría la razón. El diablo tendría la razón. ¿Quién sería el verdadero? Y quien tiene la razón no sería Dios, sería el diablo. ¿Tú crees que el cielo va a ser así? No, Señor. ¿Sí? Bueno, no sería justo simplemente salvar por amor. Dice el salmista, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Tenemos en la cruz el Dios santo, dice en Romanos, a fin de que Él sea el justo. Y también tenemos en Romanos el Dios de amor. Dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo esto confirma lo que dice la profecía de Isaías. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¿Pusiste cuidado? Dios justo y salvador. La santidad y el amor. Dice en el Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Nota, yo debería ser juzgado, pero la salvación se basa en la justicia. En el libro del Éxodo, en la Pascua, Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, esto es la justicia. Mi salvación se basa en la justicia. Esto es bueno saber si tú vas a entrar en lo que llamamos la guerra espiritual. ¿Qué quiere decir la guerra espiritual? Pues quiere decir que cuando tú vas a predicar el evangelio a muchas personas, el diablo va a pelear mucho y te va a acusar mucho. Y más te vale saber que tu salvación se basa en ¿qué? En la justicia de Dios. ¿Sí? No se basa en tu justicia. Pregunta, ¿cómo puede llegar este beneficio al hombre? Respuesta, tú lo sabes, por medio de la fe. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Pablo mismo contesta, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Si el hombre pudiera, lo haría. O sea, se quita la jactancia, se quita el orgullo. Pregunta, ¿dónde es la fuente, el comienzo, el origen del orgullo? Pues tú lo sabes.
el mismo Satanás. En Isaías 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y será semejante al Altísimo. No, 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 no. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este es el evangelio. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia, él puso aquí donde dice, por fe, él puso, es que me da cosita decir esto, pero él añadió la palabra sola. O sea, cuando uno conoce la historia de Martín Lutero, él es un personaje, y mejor dicho, traduciendo la Biblia, pone aquí, es justificado por fe sola. Para que entiendas, ¿sí? Es justificado por fe sin las obras de la ley. De aquí es donde sacamos la frase sola fide, o sea, solo fe. Solo fe, solo por fe. Versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cuál es el punto? Pues es el mismo Dios, el mismo evangelio para todos. Oiga, esto es importante, es el mismo evangelio para todos. O sea, todos necesitamos el evangelio. Un papá de la iglesia cuadrangular le dijo a la hija que estaba bien que se casara con un judío porque ellos también van al cielo. Dice, oiga, pero ¿no enseñan romanos en la iglesia cuadrangular? Ok. Es que según Romanos, todos necesitamos el evangelio, ¿sí? Es que Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es el mismo mensaje, el mismo evangelio. Por favor, oremos por los judíos, pero primero por su salvación. Terminando, versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. El mismo Pablo va a cuestionar lo que él acaba de enseñar en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este es el mensaje del Antiguo Testamento. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 4, Dios mediante, hoy en 8, cómo el Antiguo Testamento confirma el Evangelio, cómo la ley confirma este mensaje de la justificación por medio de la fe. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la propiciación que es Cristo Jesús, por la redención que Él nos hace y por la justificación que nosotros vivimos este día, cada día, porque Cristo murió por nosotros. Gracias te damos, bendice a cada uno, Señor, en su día, en sus actividades, su vida, su familia y su ministerio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Agradecemos este excelente estudio de Romanos. Un libro muy revelante para nuestros tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? Dios les bendiga. Gracias, Pastor Juan Marcos. Gracias, Pastor Frank. Les recordamos, estas clases de Romanos siguen adelante. Invite a otros. Este es un tema que todo creyente necesita, y más en estos tiempos. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, los animamos. Que Dios les bendiga.